Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matisi. En este video vamos a hablar acerca de la derivabilidad y continuidad de una función. Bueno, para decir que una función es derivable, lo primero que debemos decir es que la derivada exista. Y la derivada existe cuando su operador, que es el límite, existe. Sabemos que la derivada de una función se define como un límite y se expresaba pues de dos maneras. Puede ser, por ejemplo, si quisiéramos obtener la derivada de la función f de x, este era un límite simplemente de la función restado una imagen en algún punto dividido entre la variación de abscisas cuando x tiende a x sub 0. Otra forma de representarla también era de la siguiente manera: como un f de x evaluado en un punto, entonces el límite va a ser f de evaluado en dicho punto más una variación, la vamos a llamar h, restado la imagen evaluada en ese punto, y abajo iba la variación, es decir, h. Y esto era cuando h tendía a 0. Ambas formas representaban lo mismo, pero en el fondo habíamos visto que la derivada de una función se representa con un límite. Entonces, para nosotros decir que una derivada existe, vamos a tener que decir que el límite existe, y para que esto pase se tiene que hacer análisis de límites laterales. Y para la continuidad, habíamos visto también en un video que se requieren sencillamente tres pasos. El primero es ver que el punto de análisis pertenezca al dominio. El segundo paso consiste en tomar el límite en ese punto y ver la existencia del límite. Esto pues nos lleva a un análisis de límites laterales. Bueno, y el último paso, que era la consecuencia del paso 1 y paso 2, era igualar la imagen con el límite de la función evaluada en dicho punto. Entonces se llega a la conclusión que una función derivable en algún punto es continua en dicho punto. Lo contrario, no necesariamente. Es decir, que una función continua no necesariamente es derivable. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1, vamos a ver entonces a la función f de x a x al cuadrado y nos piden analizar continuidad y derivabilidad en el punto x igual a 0. Entonces vamos a analizar la continuidad y bueno, entonces vamos a hacer los tres pasos que mencionamos. El primer paso, notar que 0 pertenezca al dominio. Como sabemos, x al cuadrado es una parábola y bueno, es una función que tiene por dominio a todos los reales mientras no tenga restricciones. Entonces 0 pertenece a los reales, por lo tanto 0 pertenece al dominio de la función f de x y este entonces está cumpliendo. El paso 2 consiste en el análisis de límites. En este caso sería de la siguiente manera: tomar el límite para la función f de x, que es x al cuadrado, cuando x tiende a 0, y preguntarnos si existe. Y para ver ello teníamos que hacer un análisis de límites laterales, es decir, analizar por la derecha y por la izquierda. Pero en este caso, rápidamente podemos darnos cuenta que el análisis por la derecha y por la izquierda nos va a dar siempre igual a 0, llevándonos a deducir que esta segunda condición se va a cumplir fácilmente. Y la tercera pues era un resumen de la primera y la segunda, que era igualar f de 0 x al cuadrado cuando x tiende a 0. Por acá esto resulta 0 al cuadrado, o sea 0, y el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0 también es un reemplazo directo, que va a ser 0 al cuadrado. Entonces esto de acá también cumple. Entonces, como está cumpliendo cada una de las condiciones, vamos a decir que en este caso, para el ejemplo 1, f de x es continua. Entonces la conclusión a la que llegamos en antes, decíamos que si una función es derivable en algún punto, la función es continua. De lo contrario, no necesariamente. O sea, que si la función es continua, no necesariamente es derivable. Entonces aún no podemos decir si la función f de x es derivable. Para ello vamos a hacer el análisis de derivabilidad, y para hacer ello vamos a hacer simplemente un análisis de derivadas laterales, recordando que una derivada es un límite. Entonces vamos a plantear de la siguiente manera: vamos a hacer el análisis para la derivada evaluada
en 0 por la derecha, esto la podemos representar de la siguiente manera, como el límite de la función restado la función evaluada en dicho punto, y abajo la variación de abscisas, esto para un x que tiende a 0 por la derecha. Vamos a operar esto, entonces haríamos la primera derivada por 0 por la derecha. Si reemplazamos en este límite, vamos a tener lo siguiente: f de x, que es x al cuadrado, y f de x sub 0, es decir, acá x sub 0 es 0, y abajo x sub 0 podríamos ponerle 0. Y entonces f de 0 pues sería 0 al cuadrado, es decir 0. Y abajo x menos 0 sería x. Muy bien, entonces nos va quedando lo siguiente: el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha va a ser x al cuadrado menos 0, x al cuadrado, entre x pues nos queda simplemente x. Y si hacemos reemplazo directo, vamos a decir entonces que acá operando el límite nos va a dar 0. Entonces la derivada por la derecha en el punto en el cual estamos analizando nos sale 0. Para decir que la función f de x es derivable, tenemos que analizarla también por la izquierda. Entonces nuevamente planteamos la derivada, pero a 0 por la izquierda. Tenemos nuestro límite a x cuando tiende por la izquierda del cociente de la función de f evaluado en el punto, en este caso 0, y de la diferencia de abscisas. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente: que la función, que la primera derivada evaluada en 0 por la izquierda va quedando lo siguiente: el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, acá nos va a quedar la función f de x, que es x al cuadrado, y bueno, f de 0, que sería 0 al cuadrado, 0, y abajo tenemos x. Bueno, finalmente vamos a tener que operar simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y acá nos va a quedar x al cuadrado entre x, que es x. Bueno, acá si hacemos el reemplazo directo sería un número negativo bien pequeñito, o sea que se pega a 0, pero como es casi 0 y el signo al 0 no le afecta, simplemente sería 0, ¿no? Bueno, quedaría algo así, pero sería 0. Entonces estamos notando que la derivada por la derecha es igual a la derivada por la izquierda en el punto de análisis, y vamos a concluir entonces que f de x es derivable. Entonces podemos decir que la función x al cuadrado es continua y derivable. Entonces vamos a hacer un ejemplo más complicado. Vamos a poner ejemplo 2 y vamos a analizar entonces la función f de x, que es el valor absoluto de la tangente de x. Y nuevamente nos van a pedir analizar derivabilidad y continuidad en x igual a 0. Entonces vamos a analizar primero la continuidad y vamos entonces a aplicar los tres pasos. El primer paso es que 0 pertenezca al dominio. Como sabemos, el dominio de una tangente es igual a los reales menos los impares de pi medios. Entonces 0 está dentro del dominio, ¿no? Porque 0 no es un impar de pi medios, por lo tanto 0 está en el dominio y vamos a decir que la primera condición cumple. La segunda condición es el análisis de la existencia del límite en ese punto. Es decir, tenemos que analizar el límite para el valor absoluto de la tangente cuando x tiende a 0 por la derecha, y esto tiene que ser comparado con el límite para el valor absoluto de la tangente cuando x tiende por la izquierda. Si son iguales, entonces el límite existe y la segunda condición cumple. Vamos a ver entonces que si nosotros reemplazamos un número pequeñito positivo en la tangente de x, esta tangente de x va a ser un número positivo porque se va a encontrar en el primer cuadrante. Recordemos un poco de trigonometría, que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Entonces, básicamente esto nos queda lo siguiente: límite de la tangente de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces hacemos un reemplazo directo porque no hay indeterminaciones. La tangente de 0 es 0 y entonces vamos a igualar ahora hacia el otro lado. Ahora, cuando nosotros analizamos para un número pequeñito negativo cercano a 0, entonces el ángulo o el valor se encuentra en el cuarto cuadrante, porque sería más o menos por acá, ¿no? Pegadito a 0, pero estaría en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la tangente es una razón negativa. Entonces, como está el valor absoluto, va a salir con signo negativo. Es decir, que el límite va a aplicar entonces a la menos tangente de x, porque hemos descubierto que la tangente de x va a ser negativa. Entonces, bueno, acá el signo menos puede salir, y si hacemos el reemplazo en la tangente de 0, bueno, no va a salir 0.
Menos 0 es igual a 0, eso es verdad. Entonces vamos a decir que la segunda condición cumple. Y la última condición era una consecuencia, es simplemente reemplazar en la función el valor del análisis hacia 0, en este caso sería el valor absoluto de la tangente de 0, y también el límite cuando x tiende a 0. Y bueno, entonces vamos a ver que por acá la tangente de 0 en valor absoluto nos sale 0, y por el otro lado es un reemplazo directo, la tangente de 0 también va a ser 0. Bueno, esto es cumple. Entonces vamos a concluir que el valor absoluto de la tangente de x es continua en x igual a 0. Vamos a analizar ahora la derivabilidad. Para ella vamos a tener como nota lo siguiente, que el límite de x cuando tiende a 0 de tangente de x sobre x, esto es 1. Teniendo presente esto, vamos a entonces a proceder con la derivabilidad. Bueno, lo único que tenemos que decir para que esta función sea derivable en x igual a 0 es analizar las derivadas laterales, es decir, 0 por la derecha y 0 por la izquierda. Si se da la igualdad, entonces vamos a decir que la función es continua y derivable. Entonces vamos por la derivada por la derecha, y esto va a ser el límite de la función, del cociente de la función, o sea, el valor absoluto de la tangente de x menos el valor absoluto de la tangente evaluada en el punto, y abajo iría x menos 0, y esto sería para un x que tiende a 0 por la derecha. Entonces la primera derivada evaluada en 0 por la derecha nos quedaría lo siguiente: el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha nos va a quedar lo siguiente. La tangente de, bueno, acá la tangente de 0 es 0, esto es 0, y entonces nos está quedando simplemente lo siguiente, el valor absoluto de la tangente de x sobre x. Pero habíamos dicho que la tangente de x, cuando el ángulo, o sea, el número en el que está afectado es muy pequeñito y positivo, entonces se encontraba en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante la tangente es positivo, entonces el valor absoluto en este caso no tendría efecto y simplemente podríamos borrarlo. Y entonces aplicando la nota teórica, identificando esa forma, vamos a decir que esto es igual a 1, ya que esta es propiedad. Incluso en el canal hay un video en donde demostramos esta propiedad, así que les dejo el link en la descripción. Bueno, ahora vamos a ver por último el segundo análisis, que es la derivada en 0 por la izquierda. Simplemente sería poner el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ponemos nuestro cociente, la función restado de la función evaluada en el punto, o sea en 0, y abajo la diferencia de abscisa. Entonces nos va a quedar lo siguiente, que la primera derivada evaluada en 0 por la izquierda es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y bueno, acá arriba previamente podemos haber dicho que esto es 0 nuevamente, la tangente de 0 es 0, y nos va quedando entonces el valor absoluto de la tangente de x todo dividido sobre x. Y nuevamente acá entonces vamos a hacer el análisis de cuadrantes. Como estamos analizando para x, que es muy pequeñito pero que se acerca por la izquierda, es decir, un número negativo muy pequeñito, entonces hace referencia a que se encuentra en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa, entonces ese valor absoluto se desaparece, pero el signo, habría un signo menos que lo podría poner tranquilamente aquí fuera. Entonces nuevamente reconocemos la propiedad que habíamos puesto por acá arriba, y esto nos da 1, pero como está el signo menos adelante, ya sería ahora menos 1. Por lo tanto, estamos notando que la primera derivada por la derecha es diferente a la primera derivada por la izquierda, ya que 1 es diferente a menos 1. Entonces vamos a decir por acá que la tangente de x en valor absoluto no es derivable en x igual a 0. Bueno, y así podemos ir entonces viendo más ejemplos en donde quizás se cumpla en que sea derivable y ya no es necesario hacer el análisis para continua, como veníamos diciendo, que una función derivable en algún punto también es continua en dicho punto, ¿no? Quizás sea otro tipo de ejemplo que podríamos ir haciendo. Bueno, hasta acá entonces el video. Si el video te sirvió, te invito a compartirlo. Te invito también a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Bueno, gracias por ver el video y conmigo sería hasta la próxima.